Bienvenidos, yo soy el abogado Ordóñez. Este es el segundo video en una serie de 4 videos sobre el examen de ciudadanía. En el primer video cubrimos 25 preguntas y respuestas. En este video vamos a cubrir otras 25 y el resto de las preguntas serán cubiertas en el video número 3 y video número 4. Como les pedí en el primer video, les recomiendo que escriban cada pregunta y cada respuesta y que le pidan a alguien que les lea las preguntas y usted responda verbalmente y también escriba la respuesta. Esto le va a ayudar mucho para recordar toda la información que se le está dando. Al final de este video van a tener otras 25 preguntas y quiere decir que podrán tener 50 tarjetas que necesitan practicar frecuentemente para memorizar toda la información. Bueno, vamos a las preguntas. Pregunta 26. Who is the father of our country? ¿Quién es el padre de nuestro país? Fundador de nuestro país. La respuesta, George Washington. George Washington, él estaba al mando del ejército de los revolucionarios en contra de Gran Bretaña, los ingleses, y aunque tenía un ejército que no estaba tan capaz como el de Inglaterra, los pudo derrotar. Y por esa es una de las razones por las cuales él es considerado el padre del país. George Washington. Pregunta 27. Who was the first president? George Washington. Otra vez por las razones que acabo de mencionar. Él era un hombre que era muy respetado en ese tiempo y al formarse el país, él era muy famoso, por supuesto, y necesitaban un líder que podía guiar al país y por eso se nombró George Washington. Pregunta 28. What territory did the United States buy from France in 1803? ¿Qué territorio compraron los Estados Unidos de Francia en el año 1803? Y eso es conocido como the Louisiana Territory. Es el terreno que se llama en español el terreno de Luisiana, pero la respuesta es the Louisiana Territory. Y es todo este terreno se le compró a Francia por 10 millones de dólares y es conocido por Luisiana porque en aquel entonces no había estados, por supuesto, ahí era nomás un territorio y lo nombraron sobre Luisiana, que viene siendo este estado aquí. Pero lo importante de saber es de que se compró un territorio muy grande en 1803 y fue de Francia. Y otra vez la pregunta, what territory did the United States buy from France in 1803? The Louisiana Territory. Pregunta 29. Name one war fought by the United States in the 1800s. Nombren una guerra en la cual peleó los Estados Unidos en los 1800. Hubo varias guerras, pero esta es la más fácil de recordar, que se llama The Civil War. Y esta es la guerra civil. Y eran que estos estados que están en rojo, que tenían esclavos, temían que el país iba a prohibir tener esclavos y se declararon independientes y quisieron formar un nuevo país y nombraron un presidente y hicieron un gobierno, pero
Eso causó una guerra y fue el norte, que fue guiado por el presidente Abraham Lincoln, prohibió eso y resultó una guerra que fue muy sangrienta. Y esa guerra fue llamada The Civil War, la guerra civil, pero la respuesta es The Civil War. Pregunta 30. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. Otra vez, esto fue la guerra entre el norte, bajo bajo el presidente Lincoln, y el sur, y el sur estaba peleando por tener esclavos. Esta es la bandera de los del sur que quisieron formar un nuevo país, y todavía en los estados localizados en el sur todavía se ve parte de esa bandera, de esta bandera, en la bandera actual. Pero es controversial y mucha gente piensa que este símbolo es racista, dado que el sur estaba peleando para defender el derecho de tener esclavos. Pero para la respuesta, name the U.S. war between the North and the South, the Civil War. The Civil War es la respuesta. Pregunta 31. Name one problem that led to the Civil War. Slavery. Nombren un problema que causó la guerra civil, y eso era esclavitud, slavery. Los estados del norte no querían que hubiera esclavos. Los estados del sur querían que hubieran esclavos. Esto resultó en una guerra, la guerra civil. Entonces la respuesta es slavery. Pregunta 32. What was one important thing that Abraham Lincoln did? ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Y eso fue, liberó a los esclavos. Freed the slaves. Y otra vez él era el presidente y él causó que los estados del norte derrotaran a los estados del sur y no permitieron que se separaran los estados del sur y liberó a todos los esclavos. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. En esta Emancipation Proclamation fue una declaración por el presidente Lincoln, en la cual declaró que todos los esclavos que vivían en los estados del sur, que estaban pidiendo su independencia de los Estados Unidos, que fueron estos estados del sur, que formaron su propio país o trataron de formar su propio país. Y el presidente Lincoln declaró que todos los esclavos que vivían allí ya eran libres. Y eso, por eso la Emancipation Proclamation fue esta declaración. Y la declaración decía que los esclavos en esos estados estaban libres. Luego otra vez la pregunta es, what did the Emancipation Proclamation do? Y esto es, ¿qué hizo esta declaración? Y lo que hizo es liberó a los esclavos. Freed the slaves. Pregunta 34. What did Susan B. Anthony do? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Fought for women's rights. Ella peleó por los derechos de mujeres, por el derecho de que pudieran votar mujeres, y está en la moneda de $1.
Ella se llama otra vez Susan B. Anthony y la respuesta es Fought for Women's Rights. Peleó por los derechos de mujeres. Pregunta 35. What is the supreme law of the land? The Constitution, que es la ley suprema de todo el país, y eso es la Constitución, the Constitution. Pregunta 36. What does the Constitution do? ¿Qué hace la Constitución? La respuesta es defines the government. Define el gobierno. Y este concepto es muy importante, que viene siendo que en el gobierno hay tres ramos: el ejecutivo, legislativo y judicial. En el ejecutivo está el presidente, legislativo está el Congreso. El Congreso consiste del Senado y la Cámara de Representantes, conocidos como, en inglés como the Senate and the House of Representatives. Y el tercero es judicial, que viene siendo en inglés the Judicial Branch. Pero vamos a discutir estos tres ramos mucho más en el video. Pero por lo pronto la respuesta para la pregunta es defines the government. Define el gobierno. Pregunta 37. The idea of self-government is the first three words of the Constitution. What are these words? Esta es la idea que nosotros nos gobernamos, la gente gobierna en este país, y ese concepto está en las tres primeras palabras de la Constitución, y está preguntando ¿qué son esas tres palabras? What are these words? Y la respuesta, we the people. Nosotros, la gente. Y el concepto es que la gente, ciudadanos, nosotros votamos y escogemos al gobierno, y por eso nos estamos gobernando a sí mismo por parte de nuestro voto. Y por eso las primeras tres palabras, we the people, están escritas en la Constitución. Y aquí, este es un retrato de la Constitución. Pueden ver que las palabras están mucho más grandes para dar esa declaración que todos nosotros nos gobernamos. Es la gente que dirige al país. We the people. Pregunta 38. What is an amendment? Y en esta pregunta, amendment quiere decir enmienda, o también puede decir cambio, modificación. La respuesta en inglés es a change to the Constitution. Si estamos hablando de la Constitución, es un cambio. Todo lo que tienen que recordar es a change. Por ejemplo, en la Constitución, la enmienda número 13 prohibió la esclavitud en este país. Y eso era la enmienda 13 o la modificación 13. Pero en inglés es amendment. Y con el respecto a esclavitud sería Amendment 13. Pero con respecto a esta pregunta, ¿qué es una enmienda? What is an amendment? La respuesta es a change. Pregunta 39. What do we call the first
10 amendments to the Constitution, the Bill of Rights. ¿Qué le llamamos a los primeros 10 enmiendas a la Constitución? La respuesta es the Bill of Rights. Este es muy importante de recordar y el más importante de los 10 es artículo 1. Ese es el que da la libertad de expresión, de religión y de prensa. Y estos son derechos que todos tenemos y que en muchos otros países no existen. Pero para contestar a la pregunta, es the Bill of Rights. Pregunta 40. What is one right or freedom from the First Amendment? ¿Qué es un derecho o libertad que viene de la enmienda número 1, First Amendment? ¿Qué es esa libertad? La más fácil de recordar es religión, que viene siendo religion. También puede ser prensa, press, o expression, la libertad de expresión. Pero yo creo que este es más fácil de recordar, religion, y eso quiere decir que tenemos derecho de tener cualquier religión que queramos. En otros países hay muchas restricciones en cuál religión puede tener la gente. En este país puede ser cualquiera que escojan y también puede ser que no tengan ninguna preferencia de religión. Está todo a la disposición del individuo porque nosotros escogemos qué religión vamos a tener, si es que vamos a tener una. Pregunta 41. How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas o cambios, modificaciones ha habido en la Constitución? La respuesta es 27. Por ejemplo, la enmienda número 13 fue la que prohibió esclavos. La enmienda 19 le dio el derecho a mujeres a que votaran. Pero para la pregunta se necesita saber que ha habido 27. Pregunta 42. What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Eso fue que fue una declaración de independencia por la gente de los Estados Unidos en contra de Gran Bretaña, de Inglaterra, pidiendo independencia para este país. Eso fue la declaración de independencia. Pero la respuesta es declared our independence. Pregunta 43. What are two rights in the Declaration of Independence? ¿Qué son dos derechos de los que están mencionados en la Declaración de Independencia? La respuesta, life, liberty. Los derechos son vida y libertad. Por eso necesitan recordar life, liberty. Pregunta 44. What is freedom of religion? ¿Qué es libertad de religión? La respuesta, you can practice any religion or not practice a religion. Y lo que quiere decir es de que todos tenemos el derecho de tener cualquier religión que queramos,
pero también podemos escoger no tener ninguna religión. Antes, cuando en los tiempos de Inglaterra, por ejemplo, cuando todavía no se formaba el país, la Iglesia de Inglaterra era la religión oficial y los que no estaban en esa iglesia sufrían discriminación de parte del gobierno. Y por eso este derecho es muy importante. En otros países, otro ejemplo es, nada más se puede practicar cierta religión o religiones y las demás, otras son prohibidas. Por eso este es un derecho fundamental en este país, que puede escoger cualquier religión o no tener ninguna religión. Pregunta 45. What is the economic system in the United States? Capitalist economy. ¿Qué es el sistema económico en los Estados Unidos? Es una economía capitalista. Todo depende en el compra y venta y demanda que se crea en el mercado libre. Pero la respuesta, capitalist economy. Pregunta 46. What is the rule of law? La traducción de rule of law es la ley manda. Ahora la respuesta es everyone must follow the law. Y se está definiendo qué quiere decir the rule of law. Y cuando digo la ley manda, eso quiere decir en efecto que todos nosotros tenemos que obedecer la ley. No importa si son personas muy influyentes, digamos, el presidente, él tiene que cumplir con la ley. Senadores, billonarios, todos tienen que cumplir con la ley. Un ejemplo, antes en Inglaterra, el rey no tenía que seguir las reglas de la ley porque era el rey y él podía hacer lo que quisiera. Por eso este concepto es muy importante, que todos tenemos que cumplir y la ley manda, en inglés, que tenemos que seguir the rule of law. Y la respuesta otra vez es everyone must follow the law. Todos tenemos que seguir la ley. Pregunta 47. Name one branch or part of the government. Nombren un ramo o parte del gobierno. Y la respuesta es president. Él es parte del gobierno y él está en el ejecutivo, el ramo ejecutivo del gobierno, executive branch. Ese es el ramo ejecutivo. What stops one branch of government from becoming too powerful? Separation of powers. ¿Qué impide que uno de los ramos se hace demasiado poderoso? La respuesta es separación de poderes. Por ejemplo, legislative branch o el legislativo, ellos escriben y pasan las leyes y también determinan el presupuesto, que viene siendo una ley, y eso lo hacen todos los años. En efecto, ellos controlan qué leyes van a pasar. El ejecutivo, que viene siendo el presidente y todas las secretarías debajo del presidente, también son las Fuerzas Armadas. Ellos implementan la ley. Ese es el propósito del Ejecutivo, implementar las leyes que ya están establecidas. Pero también son controladas porque el legislative, este ramo legislativo, determina el presupuesto.
Si no le dan suficiente dinero al Ejecutivo, eso va a afectar a ellos. También al implementar leyes que han firmado el Ejecutivo, el presidente, y las leyes que pasó el Legislativo, el Senado y Casa de Representantes, son revisadas por el ramo jurídico, Judicial Branch, y ellos determinan si las leyes, como pasaron, si son constitucionales o no, y también aclaran qué es lo que dice la ley, y de esa manera las cortes, el jurídico que contiene la Suprema Corte y las cortes de apelación, ejercen poder sobre los dos otros ramos. Esto crea un triángulo y un equilibrio entre los tres ramos del gobierno y impide que uno controle a los otros dos. Se hace un balance entre los tres. En otros países, por ejemplo, el ejecutivo es lo que causa una dictadura y el dictador, si se llama presidente o lo que gusten llamarle, tiene todo el poder completo y no hay nada que lo puede limitar, y esa es la definición de un dictador. En este país, y que es algo muy especial, es de que los tres ramos se pueden controlar uno al otro para impedir que uno tome control, sino el control está en los tres, y ese concepto es muy importante en este país. Pregunta 49. Who is in charge of the executive branch? The president. ¿Quién está al cargo del ramo ejecutivo? Ese es el presidente. Imagínese un pirámide y el presidente está arriba del pirámide, pero debajo de él están todas las secretarías. Cada secretaría tiene miles y miles de personas, por ejemplo, el Departamento de Labor, el Departamento de Educación, el Departamento de Estado. Cada una de esas secretarías contiene miles de empleados federales y el presidente está al mando de todas esas instituciones. Por eso el Ejecutivo tiene muchísima influencia y poder porque controlan la implementación de las leyes. Y también en esto está incluido las Fuerzas Armadas. Quiere decir que el presidente controla a cientos de miles de empleados federales, y por eso ese ramo es muy importante, pero también es controlado, como dije anteriormente, por el Congreso, que determina el presupuesto y las leyes que se van a implementar o que se van a hacer, y las cortes, y la corte principal es la Suprema Corte, también está vigilando lo que hace el presidente para que no se haga demasiado poderoso y para impedir que haya una dictadura. Pregunta 50. Who makes federal laws? ¿Quién hace las leyes federales? Y la respuesta es Congress, el Congreso. Este retrato, mucha gente cree que es la Casa Blanca, pero esto es en efecto el Congreso. Aquí a la derecha está the House of Representatives, la Cámara de Representantes. Aquí a la izquierda está el Senado, y los dos, son dos partes, hacen el Congreso. Cada lado, la Cámara de Representantes y el Senado, cada uno pasa una ley y luego los dos lados tienen que aprobar la ley. Si un lado no la aprueba, entonces esa ley no existe. Los dos lados la tienen que aprobar, y después de que sea aprobado todavía no es ley, nada más la han hecho. Se hace ley cuando el presidente la firma.
pero antes de la firma no es ley. Pero es muy importante saber que el Congreso es el que decide, la institución que decide qué leyes van a pasar. Y luego los dos lados del Congreso tienen que votar por esa ley, el Senado y también la Cámara de Representantes, House of Representatives en inglés. La otra vez, who makes federal laws? ¿Quién hace leyes federales? Y la respuesta es Congress. Y recuerden que Congress son dos partes, el Senado y la Cámara de Representantes. Hemos llegado al final del video número 2. A este punto hemos estudiado 50 de las 100 preguntas. Recuerden, necesitan escribir las preguntas y respuestas y practicar con alguien que les va a preguntar la pregunta y ustedes escriban la respuesta. Practiquen escribiendo porque eso les ayuda a recordar toda la información y practicar hasta que sepan todas las preguntas sin ningún error. Si tienen preguntas acerca de esto, en la pantalla está mi email, ahí me pueden mandar preguntas. Y muy pronto tendré parte 3, el tercer video, y vamos a cubrir otras 25 preguntas. Bien, entonces, hasta